Hola cuarto, ¿cómo les va? Bueno, otro videito nuevo, así seguimos trabajando y bueno, voy aprendiendo cositas nuevas y la idea es que los videitos también se les hagan un poquito más interesantes a ustedes, así que miren qué paisaje me busqué hoy para ustedes. Tenemos ahí un poquito de agua, ya que vamos a hablar un poquito hoy de todo lo que la turbulencia que dio en Europa la Primera Guerra Mundial, así que dije vamos a poner algo de calma para de fondo. Bueno, espero que estén todos bien. Estoy esperando más trabajito porque venimos ahí medios. Pero bueno, este es el trabajo número 5. El trabajo que vamos a empezar a ver ahora. Nosotros vimos el imperialismo, vimos cómo las potencias europeas fueron metiéndose en el continente, vimos cómo iban creciendo y bueno, habíamos llegado también en el último trabajo al neocolonialismo de las grandes potencias y ver también de qué forma este neocolonialismo se había visto implementado en todo lo que era América Latina. ¿Se acuerdan que vimos la Revolución Mexicana y todo eso? Bien, ahora vamos a volver un poquito para atrás y vamos a ubicarnos en Europa entre 1870 y 1914. Este periodo es el periodo que nosotros vamos a conocer como el periodo de la paz armada, ¿sí? Ustedes ahí están viendo un mapa de Europa con diferentes colores, que lo importante es que veamos acá es esto que tenemos. Tenemos Francia, Gran Bretaña, Alemania, vemos todo eso en amarillito que es el Imperio Austrohúngaro. Toda esa zona va a ser la zona de conflicto, ¿sí? Toda esa zona que ven ahí, que es el Imperio Austrohúngaro. Después tienen, estoy así que no veo más, la parte de Bulgaria, Siria, Rumania. Todo eso es la zona de los Balcanes, ¿sí? Que va a ser la zona de conflicto. Pero bueno, vamos a ubicarnos. 1870 a 1914 es el periodo que se denominó la historia paz armada. ¿Por qué? Es un periodo que va a estar caracterizado porque no va a haber enfrentamientos entre las grandes potencias, todas estas potencias europeas, tampoco los va a haber en esos territorios que ellos tienen, sino que va a ser todo un lugar donde los conflictos entre ellos se van a trasladar al resto del mundo. En esas colonias, en esos protectorados que habíamos visto, ¿se acuerdan en los trabajos anteriores? Y todo esto también, ¿qué se daba? Se daba en la gran concentración de la fuerza marítima que tenían estas potencias. También va a haber toda una carrera armamentista, una carrera de superioridad, a ver, de ir habiendo, bueno, si Alemania hizo tantas armas, nosotros tenemos que hacer un poco más, porque por las dudas si están haciendo armas de largo alcance o cañones, era todo el tiempo viendo a ver qué hacía el otro para superarse. Tiene todo un proceso de organización militar, organizar los ejércitos, tácticas de guerra, sumado a todo lo que se venía de la supremacía industrial que van a tener estas potencias, ¿sí? Bien, entonces, en el siglo XIX a finales, Europa Occidental suministraba a todo lo que era el resto del continente los recursos económicos para abrir en cualquier lugar, como habíamos visto de América Latina, ferrocarriles y minas, ¿sí? Y en el siglo XX, Europa, estas grandes potencias tenían ya el control de estos imperios coloniales. Entonces empezaban a decir, listo, yo ya tengo la potencia en Europa, ya estoy controlando todas las colonias que tengo en América o en África o en Asia. ¿Cómo sigo demostrando todo este poderío que voy a tener? Bueno, ¿cómo lo hacían? A través del armamento, ¿sí? ¿Y cuál sería la disputa? Por un lado, Alemania va a querer empezar a demostrar todo su desarrollo industrial liderado por todos los avances tecnológicos que tenía en la época. Después, por otro lado, la Fuerza Británica Marítima y la Libre Esterlina era lo que manejaba todo este momento, y la fuerza de los océanos y las rutas militares. Me hice un machetito, ¿ven? Sí, porque si no, para no ir olvidándome de las cosas. Y bueno, cuando ya no había más territorios para conquistar o dominar económicamente, las potencias europeas empezaron esta carrera de armamentos. Aumento de ejércitos, como les dije, aumento de los gastos militares, y ahí surge todo este proceso que es la paz armada, ¿sí? Todo este proceso hace que lo que más se
se va a poner en conflicto. Lo que más van a entrar en problemas son las relaciones internacionales. ¿Qué eran las relaciones internacionales? ¿Se acuerdan? Las relaciones internacionales son las relaciones diplomáticas entre los diferentes países. Yo me puedo llevar mal con el país de enfrente, bueno, mi canciller, el canciller del otro país, trata de buscar acuerdos más o menos para que se llegue a algún acuerdo y para evitar este conflicto. Frente a esta carrera armamentista y ver que el otro constantemente está tratando de superarme y ver de qué manera y saber, bueno, si entramos en una guerra o algo, el otro me puede destruir, estas relaciones, estos acuerdos políticos de escritorio se empiezan a resentir. Y cuando se empiezan a resentir, llega lo que va a ser las crisis, ¿sí? Hasta que todo esto empieza todo un problema. Y se crean dos bloques hostiles, ¿sí? Todos estos países, a lo largo de su historia, tuvieron acuerdos internos. Por ejemplo, España y Francia tenían, bueno, está bien, nosotros cuidamos la frontera, pero, por ejemplo, si yo soy de Francia, es aliada de España, pero España no tiene problemas con Alemania. Pero si Francia entraba en conflicto con Alemania, por esta cuestión de las relaciones internacionales y de las alianzas, España también entraba en conflicto con Alemania, ¿sí? Entonces hacía que toda Europa, más allá que estaban en todo este más o menos equilibrio, había todo un entramado, ¿no? Todo un sistema de alianzas que hacía que si un país entraba en guerra, todo el territorio europeo iba a entrar en guerra, ¿sí? Entonces, como les cuento, se van a crear dos bloques, ¿sí? Dos bloques, acá como lo tienen en el mapita de acá arriba. ¿Ven los colores? Ven que están los colores más fuertes, que son Gran Bretaña, Francia y Rusia, y el otro es un bloque central que está Alemania, el Imperio Austrohúngaro e Italia. Estos dos bloques, los primeros que vamos a ver, se van a llamar la Triple Alianza por un lado, con estos bloques que están ubicados en este centro, Alemania, el Imperio Austrohúngaro e Italia, y la Triple Entente, por otro lado, Inglaterra, Francia y Rusia. Si ustedes miran el mapa, ven que ese Imperio Austrohúngaro, ¿sí?, tiene un montón de países, ¿no? Un territorio muy extenso, que si miramos un mapa actual, tienen un montón de países muy chiquititos, Serbia, Albania, Lorena, Montenegro, un montón, que el Imperio Austrohúngaro los había conquistado. Pero siempre dentro del imperio había conflictos porque estos países lo que querían lograr su independencia. Entonces, estos países, el Imperio Austrohúngaro tenía un acuerdo con Alemania y con Italia, pero puertas para adentro tenía un montón de conflictos, ¿sí? Bien. La zona que va a haber en conflicto entre estas dos alianzas va a ser la parte de África y Marruecos, y en Europa, dentro del continente, toda la zona de los Balcanes y la frontera, como les comenté, entre Francia y Alemania. Los territorios en conflicto es un territorio que es Alsacia y Lorena, ¿sí? Este territorio va a ser el conflicto que después va a desatar toda la Primera Guerra Mundial. ¿Quién lo controlaba? ¿Si era de Francia o era de Alemania? ¿Sí? El problema también que hay, yo después les voy a dar videitos de esto otra vez, lo van a poder volver a escuchar, porque ahora parece como que es un montón de información, pero bueno, lo trato de hacer lo más esquemático y más así con colores para que lo puedan ver. Lo más importante y lo que va a desatar este problema es este mapita que vemos acá arriba y va a ser esa parte del Imperio Austrohúngaro. ¿Por qué? Porque el Imperio Austrohúngaro no puede estar manteniendo todas las fronteras de su territorio. Entonces empieza a retroceder, ¿sí? Porque tenía tantos levantamientos adentro que el ejército dice, bueno, listo, no puedo estar cuidando la frontera con Rusia, me voy a cuidar los levantamientos internos que tengo. Y Rusia aprovechaba que la frontera con el Imperio Austrohúngaro se corría o quedaba más libre, porque Rusia quería avanzar y, como ustedes ven ahí, quería atravesar parte del territorio para poder tener salida al Mediterráneo,
¿sí? Porque de esta manera, teniendo una salida al Mediterráneo, podía entrar en todas las rutas marítimas que estaba Inglaterra, Francia, etcétera, ¿sí? Entonces, el Imperio Austrohúngaro, cuidando fronteras para adentro, tiene que retroceder y Rusia trata de tomar esto para poder llegar a todo lo que era salida al Mediterráneo. Gran Bretaña se oponía totalmente a esto, no quería saber nada. ¿Por qué? Porque Gran Bretaña era quien controlaba todas las rutas marítimas. Y si la potencia que era Rusia, no porque fuera una potencia de armamento, no porque fuera una potencia industrial, sino lo que tiene Rusia, por lo cual va a ser importante para Gran Bretaña y para Francia en esta alianza, son los hombres, ¿sí? ¿Por qué? Lo que yo necesito para una guerra o para un futuro enfrentamiento es tener fuerza de choque. Y en este momento, donde va a aparecer dentro de unos añitos nada más la Primera Guerra Mundial, necesito gente, ¿sí? Y lo que le sobraba a Rusia eran hombres. No tenían ni tecnología, no tenían armamento, no tenían gran preparación, pero ya estamos hablando de 1870. En 1905, les cuento un detalle, el zar, vamos a tener una clase especial de la Revolución Rusa y de Rusia más adelante, el zar mandó 1 millón de hombres a pelear con Japón, ¿sí? 1 millón de hombres perdió en esa guerra, 1905. Pero para 1914 ya estaba mandando también millones de hombres a enfrentar a todo lo que era la Franca y la frontera oriental de la Primera Guerra Mundial. Entonces sí era importante Rusia, ¿está? Bien, entonces Gran Bretaña no quería perder sus rutas comerciales, no quería saber nada con que Rusia, más allá que era su aliado, pudiera llegar. Frente a todo esto y estos conflictos, va a aparecer un personaje que va a ser muy importante, ¿sí? Para la historia alemana, que va a ser el canciller Bismarck, ¿sí? Va a intervenir, él va a ser como el gran creador y el gran maestro de todo lo que eran las relaciones internacionales. Va a intervenir en el Congreso de Berlín en 1878, donde frente a todo tratar de buscar un equilibrio en toda esta zona, y más como Alemania era aliado del Imperio Austrohúngaro, Montenegro y Serbia, dominios del Imperio Austrohúngaro, van a lograr su independencia, ¿sí? Lo que muestra ya una fragilidad de este imperio. Inglaterra, en todo este acuerdo de Berlín, ¿no?, va a lograr nuevos territorios. Va a lograr la isla de Chipre, Bosnia va a quedar bajo la administración del Imperio Austrohúngaro y Bulgaria, territorios importantes por todo lo que eran las fronteras, va a quedar bajo el protectorado ruso, ¿sí? Todo esto va a generar todo un clima como que, se empiezan a hablar entre los países. Si Montenegro logró la independencia, si Serbia logró la independencia, ¿por qué los demás territorios no podemos manifestarnos o empezar a buscar este tema de salir del dominio del Imperio ruso? Y esto va a generar que entre 1912 y 1913 todo lo que es las guerras balcánicas, ¿sí?, van a fortalecer esta idea de Serbia de poder ser independiente. Y ahí van a empezar a agitar, como les contaba recién, toda la situación de la región. Todo esto, ¿qué va a hacer? Va a generar una crisis y una fragilidad de esta, entre comillas, paz armada que teníamos, ¿no? La situación se pone difícil. Estos dos bloques, ¿sí?, estos dos bloques, estas dos alianzas, se convierten en la tensión en los dos países que se van a... se empieza a generar toda la tensión que no son solo dos países, ¿sí? Y ¿por qué? Como yo les contaba antes, quizás el problema venía entre Francia y Alemania por Alsacia y Lorena, pero por este sistema de alianzas que Francia va a tener con Alemania, que va a tener con Rusia, Alemania ya no tenía solo un problema con Francia, tenía un problema con Francia, un problema con Gran Bretaña y un problema con Rusia. Y con todos estos países, toda Europa tenía relaciones comerciales. Entonces todo se empieza como a tensionar, todo se empieza a complicar, ¿sí?
Y algo que va a llegar, que es esta imagen que les puse acá, algo que va a marcar el fin de esta paz armada y el comienzo de toda la Primera Guerra Mundial, perdón, es que la opresión que se va a empezar a generar en todo esto y que va a estar, es cuando el archiduque Francisco Fernando de Habsburgo hereda el trono del emperador Francisco José, que era el trono de Austria, ¿sí? ¿Por qué? Porque todo esto era también el imperio austrohúngaro. Cuando toma este poder, se va a producir el hecho que es el asesinato del archiduque. Y este asesinato del archiduque es lo que va a dar el pie a todos los conflictos que van a generar la Primera Guerra Mundial, ¿sí? Entonces, para resumir, y así si no ya no se los hago tan largo, porque ahora ustedes se van a poner a trabajar en todo lo que viene después de esto, ¿sí? Vamos a empezar con la Primera Guerra Mundial, pero para entender estos dos bloques que se van a enfrentar a la Primera Guerra Mundial, Inglaterra, Francia, Rusia, Alemania, Italia y el Imperio Austrohúngaro, ¿sí? Esto no empezó de un día para el otro. Viene de todo esto que venimos hablando de la paz armada y antes del imperialismo, ¿sí? Y estos sistemas de alianzas son lo que van a hacer que el enfrentamiento y el problema entre dos países nada más se convierta en todo lo que es un conflicto mundial, ¿sí? En lo que yo les voy a mandar para trabajar, vamos a trabajar sobre las causas de la Primera Guerra Mundial, qué intereses tenían cada uno de estos bloques, por qué se habían aliado entre ellos, ¿sí? Y yo una de las cosas que les pido es qué le aporta a la alianza cada uno de estos bloques, ¿sí? Algo de Rusia les conté por ahí, ¿sí? Vamos a hablar también, les voy a mandar un videíto en breve, así cortito, sobre todas las etapas de la Primera Guerra, ¿no? Y el tema es que empecemos a ver los conflictos o los hechos, no ya como algo circunscrito en una región. Ya empezamos a ver esta historia a partir de 1914, en la Primera Guerra, como un conflicto, ya los conflictos son mundiales, como ya exceden las fronteras territoriales, porque va a tener un montón de consecuencias todo esto de la Primera Guerra Mundial. Consecuencias que después vamos a ver cómo van a repercutir en el resto del mundo y en Argentina también, ¿sí? Entonces, importante, tener en claro en la cabeza este mapa, estos dos bloques y este sistema de alianza. ¿Cómo funcionaba el sistema de alianza? ¿Qué es lo que cada uno buscaba? Cada país no se va a aliar con el otro porque sí. Hay todo, siempre hay un porqué y un para qué, ¿sí? Y entonces, miramos este mapa, el sistema de alianzas, ver qué pasaba con cada uno, ver las causas de cómo se fue generando y ver cómo la muerte del archiduque nos va a dar hincapié para que comience todo lo que fue el conflicto de la Primera Guerra Mundial. Les adjunto el videíto, les adjunto el trabajo y bueno, los espero dentro de una vez. Habíamos quedado que la semana que viene o la otra, más o menos dentro de 10, 15 días, a ver si podemos organizar para hacer una clase por Zoom para cualquier duda o algo. Así que, bueno, cuarto, les mando saluditos, espero que todos estén bien y nos vemos prontito que espero sus trabajitos. Chau, chau.